Hola y bienvenidos una vez más a su taller del alfarero, donde estamos aprendiendo de la vida de Jesús. Espero que el Señor esté haciendo una obra hermosa en nuestros corazones cada semana o cada 2 semanas que estamos viendo este estudio. Así que sin más preámbulos, comencemos. La clase pasada terminamos viendo precisamente cómo Juan el Bautista estaba bautizando a la gente para que estos vinieran y prepararan sus corazones para la venida de Jesús. Y estando precisamente Juan bautizando, es cuando Jesús viene de Galilea al Jordán, donde estaba precisamente Juan, para él también ser bautizado. Obviamente, cuando Juan lo ve, es cuando hay una revelación en Juan y se da cuenta quién él es. Y es cuando Juan le dice a Jesús: espérame tantito, yo necesito ser bautizado por ti. Tú vienes para que yo te bautice a ti. Precisamente Juan reconocía quién era Jesús y él le decía: tú no necesitas ser bautizado, yo necesito el bautismo que tú vienes a dar. Pero Jesús le dice: Juan, es necesario que yo lo haga, es necesario que cumplamos toda justicia. Y entonces fue que Juan lo bautiza. Obviamente Jesús sabemos que no necesitaba ser bautizado para mostrar su arrepentimiento, pues él no tenía de qué arrepentirse. Pero como le dijo a Juan, él tenía que cumplir todo lo requerido por Dios como un ejemplo para nosotros. Porque nos vamos a dar cuenta que Jesús nunca nos va a pedir a nosotros que hagamos algo que Él mismo no nos ha dado el ejemplo para hacer. Al Jesús bautizarse, estaba declarando 3 cosas importantes. 1, estaba apoyando a Juan, identificándose con su mensaje. 2, estaba comprometiéndose públicamente a vivir una vida conforme a la justicia de Dios. Y 3, se estaba identificando con el género humano, con los hombres, declarando con este acto que Él era uno de nosotros. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. Es entonces cuando ve los cielos abiertos, vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre Él. Y fue ahí cuando hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús necesitaba el poder del Espíritu Santo para llevar a cabo su misión. De hecho, leemos en Hechos 10:38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Con estas palabras podemos entender la misión de Jesús para sanar y libertar a todos los oprimidos. Esa fue su misión en ese tiempo y lo es también el día de hoy. No es algo que va a venir en el futuro. Él ha venido para que tengamos vida, para que tengamos libertad y en abundancia. No podemos andar ni quitar nada más a su ministerio. Él lo hizo todo. Vemos entonces durante esta escena al Hijo, que Jesús, al Padre hablando y al Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma. Algo que debemos notar son las palabras que leímos en el versículo 17 de Mateo 3. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A simple vista, estas palabras son importantes, pero tienen algo más en trasfondo. Fíjense bien. Hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo con estas palabras? Que son importantes, pero hay algo más. Fíjense bien. La frase "este es mi Hijo" precisamente viene del Salmo 2, versículo 7, que dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy. Lo importante del Salmo 2 es que este salmo es considerado como una profecía mesiánica.
Dios está haciendo una proclamación, anunciando a su Hijo, el Rey de Reyes, que reinaría sobre toda la tierra. De hecho, en algunas Biblias tenemos un título en este salmo que dice el reino del ungido de Jehová. Ahora, mi hijo amado viene de Génesis 22, versículo 2. Cuando tenemos a Abraham con su hijo, donde dice, y toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Eso es Génesis 22, 2. Y es uno de los pasajes más fuertes del Antiguo Testamento, porque vemos cómo Abraham está a punto de sacrificar a su hijo Isaac como obediencia a Dios. Además, el pasaje aumenta este drama enfatizando lo precioso que era Isaac para Abraham, lo importante que él era para este hombre. Y cuando Jesús está siendo bautizado en el Jordán, el Padre está diciendo, este es mi Hijo amado, mi Isaac, que pronto estará en el altar del sacrificio. ¡Wow! Y luego las últimas palabras que dijo el Padre, en quien tengo complacencia. Esto viene de Isaías 42:1. En Isaías 42:1 leemos, he aquí mi siervo, yo te sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. ¡Wow! Y también Isaías 42:1 es considerado como otro pasaje de profecía mesiánica. Entonces, en Isaías 42, Dios habla sobre su siervo, su Mesías. El Mesías que era un rey y un siervo, un profeta a la vez. Este pasaje de Isaías nos dice que el Espíritu de Dios estaba también sobre él, como pasó en el bautismo. Qué increíble que Dios usó este pasaje, ¿verdad? Cuando el Espíritu estaba precisamente descendiendo sobre Jesús como paloma. Con solo 3 citas de la Escritura, Dios está hablando de Jesús como rey, como siervo y como su hijo que sería sacrificado. De la misma manera como Jesús fue lleno del Espíritu Santo, igual tú y yo también necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder vivir la vida cristiana como Dios quiere que la vivamos. Si tú y yo vamos a caminar solamente por el conocimiento de la palabra y vamos a querer vivir nuestra vida cristiana en nuestras propias fuerzas, con nuestro propio esfuerzo, déjame decirte que no vamos a llegar a ninguna parte. Necesitamos precisamente la presencia del Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos transforme, para que nos enseñe. Y Jesús no hizo nada que nosotros no tengamos que hacer. Él fue nuestro ejemplo. Él fue lleno del Espíritu Santo, pero después dice la palabra que no empezó su ministerio en ese momento, sino que fue lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y dice Lucas 4:1 que fue llevado por el Espíritu al desierto, donde fue tentado, donde fue probado. De la misma manera, nosotros también, cuando somos llenos del Espíritu Santo, Dios nos lleva a un proceso de preparación, a un proceso donde prueba nuestra fe, donde prueba nuestro compromiso, donde prueba qué tan firme estamos en el Señor. Y es ahí donde muchas veces muchos cristianos se quedan. Comenzamos en la vida cristiana, sí, qué lindo, y vamos a la iglesia y agarramos la Biblia y queremos agarrar a todo el mundo a bibliazos que vengan a la palabra, pero empieza entonces el proceso de preparación, del proceso del desierto, de empieza la tentación y lamentablemente muchos ahí se quedan, pero Jesús nos está enseñando que todo se puede porque Él lo pasó y si Él lo pasó nos está enseñando que también tú y yo, por más tentación que venga, podemos también vencerla y vamos a ver cómo es que lo hizo. ¿Por qué fue Jesús impulsado por el Espíritu hacia el desierto? Bueno, Mateo 4:1 nos dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto
para ser tentado por el diablo. Esto es, para probar dónde precisamente estaba fundamentada su fe. Igual que a ti y a mí nos pasa, ¿no es así? En el principio, la serpiente antigua, que se llama diablo o Satanás, logró que Adán pecara. Pero Dios estableció desde entonces en Génesis 3:15 que llegaría un día en el cual el diablo sería derrotado y su tentación no sufriría efecto. Yes. Había llegado el tiempo de cumplir esa promesa. El primer Adán cayó, pero el postrer Adán, que es Cristo, no sería vencido. Lucas 4, 1 y 2 nos dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. El número 40 es muy importante. Después que Moisés guió a Israel a través del mar, Dios les envió al desierto por 40 años para ser probados. De la misma manera, vemos que Jesús es llevado al desierto por 40 días para ser probado, después de haber cruzado el río Jordán para ser bautizado por Juan. ¿Recuerdan que veíamos hace unas semanas que había muchas similitudes entre Jesús y la vida de Moisés y el pueblo? Ahí vamos viendo otro. En Éxodo 24, 18 leemos, y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. En Deuteronomio 9:9 dice, cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Y hablando de Elías también, Elías en Primera de Reyes 19:8 nos dice, se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y Deuteronomio 8:2 nos dice, recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Jesús fue enviado al desierto para ser probado de la misma manera que Israel fue probado y de la misma manera como nosotros mismos somos probados. La prueba era una parte necesaria del plan de Dios para Jesús. El diablo no actúa fuera del plan de Dios. Él es solo un inconveniente necesario para probar nuestro carácter. Amén. Vamos a repetir eso. Él es solo un inconveniente necesario para probar nuestro carácter. Satanás nos tienta con frecuencia cuando somos más vulnerables, cuando estamos cansados, solitarios, enfrentando decisiones importantes e incertidumbre. En el caso de Jesús, tal vez él estaba físicamente débil, pues tenía hambre, pero espiritualmente fuerte, pues había estado con el Padre en ayuno y oración. Y es así como encontramos a Jesús en el desierto, pero lleno del Espíritu Santo, en un tiempo de preparación, en un tiempo de prueba. Y fueron 3 pruebas las que él tuvo que pasar. ¿Cuántas pruebas hemos tenido que pasar nosotros para poder estar y saber qué hay en nuestro corazón y estar firmes para buscar al Señor? En la próxima clase vamos a ver esas 3 pruebas, lo que él pasó
y lo que podemos aprender nosotros mismos de ellas. Amén. Que Dios me los bendiga. Sigamos buscando la palabra del Señor y dejemos que la palabra haga lo que quiere hacer en nosotros. Amén. Bendiciones.